En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, mis hermanos. Es un gusto poder estar aquí reunido con ustedes en Ciudad Cuauhtémoc y poder ofrecer siempre este trabajo que es de nuestro Dios para su Iglesia. Ocupen su lugar, mis hermanos, gracias. Este tema que nos atañe en este momento, en mediodía, de hecho lo quise dar porque va direccionado con la escuela sabática que ya tuvimos. Si bien es cierto que mi hermano quiso detenerse un poquito, ¿no? El hermano Alberto, diácono, acerca de si heredaremos la tierra o el cielo. Y de hecho he titulado este tema así. Y aunque la respuesta pareciera ser muy simple al decirla, ¿heredaremos la tierra o el cielo? Inmediatamente podríamos contestar, porque lo hemos escuchado, porque lo hemos leído, pero en algún momento eso fue. Pero este punto, mis hermanos, que yo quiero tratar con ustedes es a través de algunas experiencias que me han venido inculcando dentro de la iglesia, de la doctrina, y que personas de afuera, familiares de otras doctrinas, incluso en la misma iglesia de Dios aún hay dudas y no saben cómo responder a esta pregunta. ¿Con qué versículos, con qué podemos comprobar que heredamos la tierra y no el cielo? O posiblemente sea que heredemos el cielo y no la tierra, ¿verdad? Pero ¿cómo comprobarlo? Juan capítulo 14, mis hermanos. Inicio leyendo esta parte en Juan capítulo 14, versículo 2. Analizaremos algunos textos solamente que parecen ser controversiales y que nos pueden meter en problemas si no sabemos explicarlo. Y esto, por supuesto, no es de un servidor, no es de mi hermano diácono Alberto, ¿verdad? Esta doctrina quien la impuso nuestro Señor Jesucristo. Y es por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. ¿Qué dice, mis hermanos? Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hasta ahí. Entendamos una cosa, mis hermanos. Yo cuando escuchaba esto normalmente decían, ya ves, es uno entre varios textos, es uno de ellos que decían, ya ves, ya tenemos un lugar preparado. No me imagino, hermanos, quizás sarcásticamente en ese momento nuestro Dios ya tiene ahí hoteles, ¿no?, para nosotros en el cielo. Ya tiene el cuarto 234 para el hermano Arturo, el 304 para la hermana Cande. No es así, mis hermanos. Y de hecho ellos se confunden aún más porque hemos leído, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que a él le entrega, ¿qué? Unas llaves. Y pues se confunden aún más porque dicen, bueno, Él tiene las llaves, por eso tienes que pasar primero con Él. Y Él es el paso, ¿verdad? Sabemos, mis hermanos, que el único puente, el único abogado, intercesor, es nuestro Señor Jesús, y no hay más, no hay otro. Y en este versículo, cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, entendamos lo que significa una morada, primero que nada. Una morada es un lugar en el que se habita, es decir, una casa, una estancia, una estadía, una residencia, un lugar donde nosotros podemos ir a dormir y ahí mismo podríamos comer, ahí mismo podríamos descansar. Esa morada. Y en esa morada siempre habitará alguien. Por eso se construyen las casas, por eso los edificios, los hoteles, las estadías, etc. Entendiendo esto, mis hermanos, entonces la traducción es en la casa de mi Padre, de hecho ya lo viene diciendo, muchas casas, muchas habitaciones, muchas estancias, muchas estadías hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí está la confusión en muchas ocasiones. Nuestro Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, fue a preparar ese lugar para nosotros, dicen. Lo he escuchado muchas veces. Y lo triste es que incluso en la iglesia de Dios se sigue creyendo en algunas partes todavía esto.
y están confundidos. Ellos tienen claro que nosotros no vamos al cielo, pero no saben por qué. Solamente porque el hermano ministro así lo dijo. Una vez predicó de esto y me acuerdo. Creo que el punto importante, mis hermanos, de todo, y que va hilado con la escuela sabática, la segunda venida del Señor Jesús, y este tema que he titulado ¿Heredaremos la tierra o el cielo?, se basa en un punto importante, y es que nosotros, si no leemos, si no estudiamos, si no le pedimos a Dios, porque ¿de quién viene la sabiduría? La inteligencia, el conocimiento, de lo alto de Dios, únicamente, no hay otra forma. Si nosotros no nos ponemos a estudiar, mis hermanos, no vamos a comprender estas dudas y estas posibles contradicciones que cree la gente entre la misma escritura. Pero es muy simple. Morada, un lugar en el que se habita. Pueden ser casas, estadías o estancias, y pongámosle casas. Les traje una presentación, mis hermanos. Bueno, no hay manera de cómo compartirla en este momento, pero se las puedo pasar sin ningún problema. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Recordemos un poquito, mis hermanos, el contexto de lo que Pablo le venía diciendo a los corintios. ¿Recuerdan esa primera carta a los corintios donde Pablo pues, les amonestaba? Porque seguramente esta iglesia estaba muy bien, ¿verdad? ¿Sí estaba bien delante de Dios? ¿Hacía lo correcto? Había pleitos. Desde el capítulo 1 de la primera carta a los corintios dice que había pleitos. Y por causa de alguien que fue acusado, ¿no? Precisamente el recado le llega a Pablo, le dice que uno estaba con su madre, con su madrastra, con la mamá de su padre, con la esposa de su padre. Y que estas cosas sucedían y había pleitos y había disensiones y no se podían poner de acuerdo y no había nada claro. Es decir, cada quien hacía lo que quería. Y en la segunda carta, el apóstol Pablo ya les dice, con palabras un poquito más suaves, pero quizá todavía diciéndoles, iré a vosotros y quiero que queden cosas claras. Y entre ellas les dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? ¿Qué hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué hay? Porque vosotros sois el templo ¿de quién? Del Dios viviente. Y hemos escuchado muchas veces esta cita, ¿verdad? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Recordemos en la antigüedad, mis hermanos, ¿por qué objetivo tenía con Moisés cuando se le da a Jehová a Moisés esas instrucciones de harás de tal medida, tal material, de tal forma, en tal lugar, donde yo te diga, un tabernáculo? ¿Saben lo que significa tabernáculo? Mi hermana Candelaria, ¿qué entiende por tabernáculo? Es donde ofrecían el holocausto. Es donde ofrecían el holocausto a Dios, pero en sí, en términos simples, significa casa, habitación. Eso es el lugar donde habitaba parte de la presencia del poder de nuestro Dios, en el lugar santísimo. No me voy a meter ahí. Simplemente, ese era el objetivo. Ya había un tabernáculo, es decir, una casa. Después, cuando cambian las cosas, cuando ya hay reyes en el pueblo de Israel, y después se divide entre Israel al norte y Judá al sur. Y empiezan los reyes, y ya había un templo en Jerusalén. Templo, casa, lugar, habitación. Una vez más comprendemos que desde la antigüedad ya venía esto, que era un lugar específico donde el Espíritu, el poder, parte de la presencia, porque no podríamos decir toda. Salomón mismo decía, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado para ti. Parte de esa presencia del poder de nuestro Dios habitaba ahí y estaba en presencia de todos ellos, en el tabernáculo, lugar santísimo, en el templo. Después, cuando se viene la destrucción de ese templo, posteriormente hubo otro segundo templo que de hecho lo hicieron más grande, ¿no?
lo adornaron mucho más grande y era excelente. Y en esos momentos, cuando nuestro Señor Jesús estaba ahí, los discípulos le decían: mira los edificios, ¿no? Qué hermosos, de lo del templo, mira cómo se ven. Y precisamente el Señor Jesús les decía: no quedará piedra sobre piedra, será destruido, decía mi hermano. Entendiendo esto, mis hermanos, cuando dice el apóstol Pablo: ustedes son el templo del Dios viviente, es que nosotros también somos una morada, también somos una casa, una habitación en la cual mora el Espíritu de Dios Santo. Y ese Espíritu que solamente nuestro Dios nos da, que nos cambia esa conciencia, que nos hace redarguir, que nos instituye en justicia a través de su palabra. Seguimos leyendo y dice, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una parte importante, mis hermanos, que nosotros cuando ya pertenecemos a la iglesia de Dios, que si bien recuerdan inició con los judíos convertidos a Cristo y que le seguían, esos 144,000, y posteriormente la Escritura solamente menciona entre los primeros gentiles convertidos a la iglesia de Dios, bautizados y adoctrinados, empieza con Cornelio, ese centurión romano de Italia. Y en ese momento, mis hermanos, comienza esa oportunidad para nosotros. Y cuando entendemos que somos templo de Dios viviente, somos una casa de Dios, entonces podríamos regresarnos al versículo anterior que veíamos en Juan, capítulo 14, versículo 2. No se vayan ahí, solamente recordando. Muchas moradas, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas casas hay. Cada uno de nosotros, si estamos en las cosas de nuestro Dios, si estamos verdaderamente convencidos de lo que esto es, de la doctrina de nuestro Señor Jesús, podemos ser esa casa, porque el mismo Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. ¿Entre quiénes? Los que guardaran sus mandamientos, los que ahí vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, si no me recuerdo, mi hermano Alberto, si me recuerda, donde Samuel dice que es mejor el obedecer a Dios que el cebo de los carneros, que esos sacrificios que antes pues nunca pudieron hacer perfectos al hombre. Y por eso el motivo de nosotros estar aquí, porque nuestro Señor Jesús vino por nosotros, a morir por nosotros. Y ese es el punto importante, mi hermano Arturo, que bajará las aguas del bautismo. No sé si habrá alguien más, tanto aquí como en la región, que seguramente estarán convencidos de que nosotros, al ser una casa espiritual para nuestro Dios, y que Dios habita en nosotros, ¿de qué manera? Por su Espíritu Santo, el cual nos motiva, nos anima. Animar significa mover. Fíjense lo curioso, ¿no? Cuando alguien está triste y alguien le dice: oye, ánimo. Pareciera duro si lo traducimos: muévete, actívate, haz algo. Pero con ese amor, diciéndole que se ponga a hacer sus actividades, que van a resolverse las cosas, que si se lo pides a Dios, Él te lo dará, y que si tú lo haces correcto, Él también te dará su bendición. Y tú podrás hacer esa casa. Mateo, capítulo 5, versículo 5. Sí, es el pasaje que dijo hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Verso 22. Versículo 22. Gracias, mi hermano. Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sí. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tenemos el primer versículo donde literalmente dice que aquellos que son mansos, y aquí habla también de bienaventurados, ¿no? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, etc. Aquí tenemos el primer versículo que nos dice literalmente que heredarán, ¿qué? ¿El cielo?
la tierra. Entonces comprendamos posteriormente quiénes son esos mansos y a quiénes por qué se los dice. En todas estas bienaventuranzas en el Salmo capítulo 37, versículo 11. Si alguno de ustedes, mis hermanos, me ayuda a leerlo en voz alta, si le pasan el micrófono, por favor. Salmo capítulo 37, versículo 11. Dice la palabra de Dios: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Hasta ahí? Gracias, mi hermano. Los mansos heredarán la tierra, se confirma nuevamente. Desde esos salmos del rey David y en Mateo, las palabras que dice Jesús en Mateo capítulo 5, los mansos heredarán la tierra. ¿Quién es un manso, mis hermanos? El diccionario de la Real Academia Española dice simplemente que es una persona de condición buena, que es apacible, sosegada, es decir, tranquila. Ese es un manso. Su etimología, es decir, la raíz de dónde viene esta palabra, latín, significa domesticado. Y también podemos hablar de una persona que es buena o que es humilde. Y también vienen cualidades, ¿verdad? Por lo tanto, si nos vamos a Gálatas capítulo 5, mis hermanos, y vemos parte de ese fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y entre ellas se encuentra ¿qué? La mansedumbre. Un fruto del Espíritu que se llama mansedumbre. De una persona mansa, tranquila, sosegada, apacible, que es buena, que es dócil, que es humilde. Ahí lo podemos comprobar para aquellos que les gusta anotar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces ahí da esto, ¿no? Vemos que al hablar entonces, cuando el Señor Jesús decía, más bien, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, ¿se refiere a cualquiera? Es decir, a cualquier persona, de cualquier doctrina, de cómo se llame. Únicamente habla de aquellos que forman parte o tienen en sí mismos este fruto del Espíritu. Recordemos algo bien importante, mis hermanos. Cuando nosotros nos hacemos acreedores, o faltos a un mandamiento de nuestro Dios, somos acreedores de toda la ley. Y cuando nosotros tenemos mansedumbre, somos mansos, es porque tenemos que tener la fe, tenemos que practicar el amor, la bondad, la templanza. Esos nueve características, ¿no?, de ese fruto del Espíritu. Así es. Porque contra tales cosas dice que no hay ley, no habrá nadie que nos pueda contradecir y que nos pueda señalar: mira, tú estás mal en esto. No hay ley contra eso. Por lo tanto, entendemos simplemente que se trata de aquellos que deciden, de aquellos que puedan tener esa mansedumbre y esa templanza, esa fe, amor, bondad, las 9. No solamente una, todas. Salmo capítulo 37, mis hermanos. Salmo capítulo 37, versículo 18. Si alguno de ustedes también me ayuda, de favor, leyéndolo en voz alta. Los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Amén. La heredad de ellos será para cuándo, mis hermanos? Para siempre. Eternal, de forma permanente. Isaías capítulo 65, versículo 17, dice algo similar. De hecho, ya nos adentramos todavía en algo más interesante. Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. ¿Es ese, hermano? Gracias, mi hermano. Claro que sí. Dice: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva Tierra. Nueva tierra. Aquí hay dos partes en la cual se podría confundir uno. Bueno, son cielos y nueva tierra. O entonces eran los cielos o era la tierra. Anteriormente vimos que los mansos heredarán ¿qué? La tierra. Y esos mansos tienen esas 9 características de ese fruto del Espíritu.
y por lo tanto no practica ya las obras de la carne. Y entendiendo de a quién le está hablando, que ya lo sabíamos, pero tenemos que comprobarlo a fuerzas, mis hermanos. Bíblicamente hablando, tenemos que comprobarlo. Hay una parte que se llama hermenéutica, y la hermenéutica significa literalmente la interpretación correcta de un autor, de lo que dijo, de lo que hizo y lo que vivió. En este caso, de lo que escribió, porque está escrito. Y la regla de oro de esto, dice de la hermenéutica bíblica, dice la Biblia, su propio intérprete. Es decir, la Escritura va a resolver las mismas dudas que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos la duda si heredaremos la tierra o el cielo, que ya vimos en primera instancia que sí habla literalmente de la tierra, tenemos que comprobarlo con la Escritura. Y aquí dice que creará nueva tierra, nuevos cielos. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Esto será para siempre, dice en Salmo capítulo 37, que leía mi hermana. Y entendiendo esto, mis hermanos, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora algo en particular. Segunda carta de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Recuerdan cuando también el apóstol Pablo en una de sus cartas decía y hacía la diferencia entre el hombre animal y el hombre espiritual? Pues Pedro también lo compara y también lo dice: como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Cuando habla de esto el apóstol Pedro, mis hermanos, les dije capítulo 3, ¿verdad? Sí. Capítulo 2, primeramente, en versículos los mismos, 12 y 13, habla de este ser irracional, ser animal, aquel que no entiende lo espiritual, las cosas celestiales, las cosas que son de Dios, lo bueno, lo limpio y lo puro. Y en el capítulo 3, los mismos versículos, dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Es decir, habrá una transformación completa. ¿Cómo será? No lo sabemos. En ese momento lo veremos, lo sabremos. Versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Aunque diga cielos y tierra nueva, no hace referencia a que podríamos heredar o el cielo o podríamos heredar la tierra, porque lo comprobamos. Dice: heredarán la tierra, los mansos, y esos mansos cubre todas esas características. Aquellos que obedecen la ley de nuestro Dios, aquellos que le siguen, que le aman, que perduran y que están hasta el final. Lo leíamos en Mateo capítulo 24. Algo importante que dice el versículo 13 en la parte final: después de los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué, hermanos? Versículo 13, última parte. ¿Qué mora ahí? ¿O qué morará en esos cielos nuevos y tierra nueva? En los cuales mora la justicia. ¿Quién es justo? Dios. El único e incomparable, que por eso le atribuimos características como omnipresente, omnisciente, omnipotente, porque no hay arriba de él alguien más. Fíjense, mis hermanos, una parte interesante hablando de este hombre animal en el capítulo 2. Ustedes verán
en las enciclopedias, cuando vayan, tengan oportunidad, tanto en internet o en una biblioteca del Vaticano. Habla una cosa tremenda. Habla una cosa, el título es acerca de el poder que tienen el sacerdocio y el papado. Búsquenlo. Y dice algo impresionante. Dice que incluso Dios se tiene que sujetar a la decisión que ellos tomen. Dios tiene que responder incluso y doblegar su propuesta, su opinión, lo que había dicho, lo que había predicho, pese al mandato de un sacerdote o el papado. Esta doctrina le atribuye un poder enorme a estos seres, a estas personas. Y nosotros comprobamos, mis hermanos, efectivamente que el único que lo tiene, de transformar la tierra, de crear cielos nuevos, esa tierra nueva, y de que esos mansos hereden esta tierra, el único es nuestro Dios. No hay más fuera de Él. Léanlo. Van a sorprender de las cosas, y esas son blasfemias. Dice la palabra de Dios que esas son blasfemias. Hacerse Dios y perdonar pecados son blasfemias. Y en este momento, mis hermanos, cuando nosotros entendemos esos cielos y esa tierra nueva, en los cuales va a morar justicia, en los cuales va a morar, ¿se acuerdan que es morada? Casa. Y que nosotros somos templo del Dios viviente. Tenemos que ser no solamente mansos, tenemos que ser justos. Bueno, por si fuera poco, ¿no? Ya casi. Tenemos que ser perfectos. Porque nuestra meta, de hecho, es llegar a la estatura de Cristo. Veíamos que seremos semejantes. Jamás vamos a ser iguales a Jesús. Seremos semejantes. En la escuela sabática veíamos a Jesús, a Cristo. Y en ese cuerpo seríamos transformados. ¿Cuál? Celestial, no hay otra manera. La parte lógica, mis hermanos, de cómo explicarle quizá a una persona que no comprenda esto, si heredaremos la tierra o el cielo, la parte lógica y la más obvia es irnos a Génesis, capítulo 2. Versículos 7, 8 y 9. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice así: Entonces Jehová, Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Es el punto principal. ¿Nosotros de dónde somos formados? Adán fue formado del polvo de la tierra, no de partículas del cielo o de algún otro lugar. En la tierra, mis hermanos, así como en nuestro cuerpo, químicamente hablando, tenemos potasio, tenemos sodio, y esos minerales, entre muchos más, están en la tierra. O sea, tiene una lógica, porque nuestro Señor, nuestro Dios, nos creó de ese polvo de la tierra y sopló en esa nariz aliento de vida, hálito de vida, y fue el hombre en un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Los huertos se plantan en el cielo? ¿Puede un huerto dar frutos ahí volando en el cielo? Seguramente con el poder de nuestro Dios sí. Pero cuando vemos esta parte en Génesis capítulo 2 se refiere totalmente a la tierra. Al oriente, dice, ya pone una dirección. Y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde? Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer ¿de dónde? De la tierra. Se acabó. La parte lógica, mis hermanos, de haber creado al hombre es que lo hizo en la tierra. Lo tomó del polvo de la tierra, puso o creó un huerto del Edén, y entre ellos árboles frutales, de los cuales podía comer el hombre en la tierra. Y puso el hombre ahí en el huerto, en la tierra, dice, al oriente, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También era el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La parte lógica entonces, en la tierra. De hecho no hay otra más fácil,
si lo podríamos decir. La parte lógica es la más sencilla. Cuando quizás dicen, bueno, ¿y qué hay de esas llaves? ¿Y qué hay de esas moradas en el cielo? Porque dice, si hubiera sido de otra manera, yo se los hubiera dicho, dice Jesús. Claro. Yo iré a preparar una casa para vosotros, un lugar aparejado para ustedes. Y esa preparación fue desde que nuestro Señor Jesús inició en esta carne, como nosotros, en esta vida. Y desde la creación del mundo, desde el principio de principios, ya estaba escrito, ya estaba planeado. Nuestro Dios sabemos que no es hombre o hijo de hombre para que se arrepienta, para que cambie sus designios, para que cambie sus planes. Es para que los ejecute y los ponga en acción, los ponga a prueba. Génesis capítulo 3, un capítulo adelante, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. A la tierra. Hasta que vuelvas. Comprendiendo la parte lógica, mis hermanos, nada más, si el huerto que da ese fruto y en las cosechas hoy en día, después de haber pecado, Adán y Eva, y haber comido ese fruto del cual no tenían que haber hecho, pero lo hicieron, el hombre tenía que sudar, trabajar y sudar para poder comer. Es decir, se tenía que esforzar ahora. Antes era más sencillo, ahora lo va a tener que hacer él. Va a tener que cosechar, va a tener que regar, va a tener que plantar, va a tener que hacer todo. Pero dice, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No hay manera, mis hermanos, que nosotros al morir ese polvo pues se vaya al cielo. Por un rato, cuando normalmente se crema una persona y lo arrojan normalmente al mar, ¿no? Según las películas y otras tradiciones incluso, va volando. Podríamos decir que está en la parte de los cielos, porque hay una parte importantísima, mis hermanos. La Escritura habla cielos de las aves, cielos de las nubes, cielos de las estrellas y cielos de los cielos donde no te pueden contar. ¡Wow! ¿Qué cielo sería, según ellos? ¿Quién fue al tercer cielo? Increíble, mis hermanos. O sea, ¿cómo saber cuál de esos cielos es al que nosotros iríamos a morar y heredar? Por supuesto que no. La tierra la hizo con un propósito específico. Y cuando leemos la carta de Juan, desde su capítulo 1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y empieza a decir que por Él y para Él fueron hechas las cosas. Y habla del Señor Jesús. O sea, la tierra fue hecha por Él y para Él, no hay otra. La tierra en el cual estuvo el huerto del Edén, y del cual nos formó y nos ha formado nuestro Dios del polvo de esa tierra, a esa misma tierra, a ese mismo polvo vamos a volver. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 1 y 2. Otra parte en la Escritura que es impresionante, mis hermanos, de la Nueva Jerusalén, capítulo 21 de Apocalipsis. Es impactante lo que dice este capítulo. Versículo 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando hablamos de esa mujer dispuesta para el marido, habla de la iglesia, lo comprendemos, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Y ese marido, o esas bodas del Cordero, el marido, que está preparado también, es nuestro Señor Jesús. Decíamos algo importante en la escuela sabática. Imagínense, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús, en Mateo, los últimos capítulos, cuando dice, y entregó el Espíritu, ¿a quién? Al Padre. Cuando había dicho antes, consumado es decir, he terminado a lo que me mandaste a hacer en esta tierra,
No me imagino posteriormente al Señor Jesús llegando con el Padre cuando ascendió. ¿Qué crees, Señor? ¿Qué crees, Padre? Se me olvidó ponerle nombre a la iglesia. Se me olvidó decirles lo que tenían que hacer. Se me olvidó dejarles muy claro que la tierra es la que iban a heredar. Bueno, que ahí la hagan como puedan. Claro que no. No. O sea, todo tenía un plan, todo estaba escrito, tenía que hacerse conforme a este proceso. Y cuando dice consumado es importantísimo comprender que nuestro Señor Jesús no dejó nada a leguas, no dejó nada así vago, no dejó nada a medias, lo dejó completo, lo dejó hecho, bien estructurado. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Nosotros, mis hermanos, comprendemos que heredaremos la tierra, porque desde un principio fue hecha por Él y para Él, según Juan desde el capítulo 1. Y comprendemos que los mansos y los que tienen justicia heredarán esa tierra. Y hablamos de esto. Por algo, cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, hipócritamente, mis hermanos, lo digo así, Satanás le dice al Señor Jesús, en una de las tres partes de que lo intentó tentar, arrójate, te salvarán sus ángeles. La primera fue la de, dile a esta piedra que se convierte en pan. Pero la segunda, mis hermanos, esa parte, arrodíllate y todo esto será. ¿De quién ya era? De Jesús, porque por Él y para Él fue hecho. Hipócritamente Satanás le dice al Señor Jesús cuando es tentado, te daré todo esto, todos los reinos de la tierra, serán tuyos. Ya eran de Él, hermanos. Ya eran del Señor Jesús. Sin embargo, tenían que suceder así las cosas. Cuando estamos en este momento ya final, comprendiendo que a la luz de las Escrituras y la Biblia, su propio intérprete, nos muestra que heredaremos la tierra, no el cielo, que estarán los mansos, no los perversos, que estarán los justos y que de hecho ahí habitará justicia. Y el único justo es nuestro Dios. Y por medio de su Hijo Jesús podemos nosotros estar ahí, en esa nueva Jerusalén según Apocalipsis, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, que heredaremos si nosotros no somos esos pecadores, si guardamos el camino, si esperamos en Jehová, tenemos nuevas fuerzas y nos renovamos día a día. Todo es un complemento, mis hermanos, para llegar al punto final en el cual el que persevera hasta ese fin será salvo y hereda esta tierra. Este es el objetivo, mis hermanos, que ustedes comprendan. Algunos textos son pocos. Yo por lo general me acostumbro a dar 50 textos, 60. Y entre los que acostumbran a anotar, pues ya al final se pierden y o ponen atención o escriben o lo repasan en su casa y ya no saben. A mí me gustan las cosas claras. Pocos textos, claro, conciso, pero que entendamos. Eso es lo que quiero que nos llevemos, este alimento, para ponerlo a prueba. Hay muchos textos que podrían ser controversiales aparentemente, que nos podrían sacar de ese quicio, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo le respondo? Porque sí es cierto, aquí dice que es el cielo. ¿Cómo le respondo? Y es muy simple, estudiando, mis hermanos. Podemos hacerlo y compartiendo la palabra de nuestro Dios como lo hacemos en este momento con cada uno de ustedes. Eso es todo, mis hermanos. Les agradezco por su atención. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.